Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema de planificación, pero en un caso específico de planificadores que se llama planificadores para sistemas operativos en tiempo real o RTOS. Este tipo de sistemas operativos son un sistema operativo, eh, digamos, normal, tiene las mismas funciones de un sistema operativo normal, que es ejecutar procesos y todo lo, administrar recursos y todo lo demás que hace cualquier sistema operativo. La diferencia es su uso y esto justifica también su razón de ser. Bueno, un sistema operativo en tiempo real se conoce también como RTOS o RTOS. Es un tipo de sistema operativo que se utiliza cuando uno necesita que, dado un evento, la respuesta a ese evento ocurra de forma, en un periodo de tiempo determinístico. Entonces se usa para ciertas aplicaciones como, vamos a ver, a ver, se usan ciertas aplicaciones que se llaman de misión crítica. Esto es en los cuales sí o sí el sistema tiene que responder en un periodo de tiempo definido. Este periodo de tiempo definido no importa si es grande o pequeño, pero se tiene que garantizar con una probabilidad muy alta que va a responder en ese periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer un dibujito aquí. Mm, ah, entonces, bueno, vamos a hacer una línea temporal. Ok, supongamos que aquí tenemos el instante de tiempo 0. ¿Mm? Este es T0. Aquí está el instante de tiempo T1 y aquí está el instante de tiempo T2. Supongamos que en el instante de tiempo 1 ocurre un evento. Este evento puede ser cualquier cosa. Puede ser alguna señal de alarma de algún tipo, alguna entrada que el sistema recibió. Entonces, en este punto en particular ocurre un evento. Como les digo, este evento puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, apretar el pedal de freno a fondo y el sistema operativo tiene que responder aplicando los frenos. Entonces, bueno, un evento es cualquier cosa que el sistema recibe. Los sistemas operativos en tiempo real, de lo que se trata es que ellos sí o sí tienen que responder como máximo en este periodo de tiempo T2. No pasa nada si el sistema operativo responde antes. Digamos que responda como por aquí. Entonces, al final, el tiempo que transcurrió fue desde aquí hasta aquí, entonces todo bien. Pero sí tiene que existir la garantía que va a responder antes de T2. Si es imposible garantizar esto, entonces las consecuencias pueden ser catastróficas. O pues, ya sea que se pierdan vidas, que haya pérdidas económicas considerables. Entonces, los sistemas operativos se utilizan en escenarios en los cuales se tiene que garantizar de forma determinística, o sea, de forma anticipada, que el sistema va a responder rápido y en un periodo de tiempo definido. Rápido no, pero en un periodo de tiempo definido. Ahora, la distancia aquí entre T1 y T2 puede ser grande o puede ser pequeñita. O sea, no importa si responde rápido, no importa si la distancia entre T1 y T2 es grande o es pequeña, da igual. Lo importante es que se garantice que va a responder en un periodo de tiempo máximo, en un deadline máximo. Eh, por ejemplo, los sistemas los sistemas ABS de los carros, ese sistema de frenos antibloqueo, ese sistema, pues, bueno, cada fabricante hará de ahí sus personalizaciones, pero sí van a tener un componente de decisión que se hace en hardware y unas decisiones que se hacen en software. Las decisiones que se hacen en software de fijo están controladas por un RTOS. Entonces, cuando se ocurre el evento de presionar el pedal de freno a fondo, significa que va a ocurrir una emergencia, ocurrió un evento de emergencia.
el sistema tiene que activarse y tiene que responder en la forma en la que debería en un periodo de tiempo máximo. Entonces, en este caso, de fijo, el T2 es pequeñito, o sea, tiene que responder rápido y se tiene que garantizar que se responda en este periodo de tiempo, porque si los ABS no se activan, pues puede ocurrir un accidente grave. También los aviones utilizan esto un montón, porque las consecuencias de que haya un fallo en un avión son catastróficas. eh, Se puede morir un montón de gente y el costo ya de por sí del avión es enorme. Entonces, bueno, los aviones y este tipo de industria utilizan esto un montón. También la industria médica se utiliza para hacer dispositivos médicos como marcapasos o cosas así que involucren software de fijo, tienen archivos también. Y se utiliza un montón también en sistemas y en aplicaciones en los cuales, eh, un toquecito, ajá, en los cuales no hay mucha disponibilidad de recursos. Entonces, sistemas que tienen poquita memoria normalmente van a recurrir a un RTOS porque es una versión, digamos, simplificada de un sistema operativo, pero que tiene la garantía de que los procesos no se quedan pegados y siempre van a responder. Bueno, esos son los sistemas operativos de tiempo real. Les recomiendo leer un poco más al respecto. Este no es un tema como tal directo de este curso, pero sí la parte de calendarización. Entonces simplemente ocupamos entender que un RTOS es un sistema operativo que responde de forma determinística en un deadline máximo y ese deadline es conocido. Ok, existen un montón de cursos, de hecho, las maestrías de electrónica del TEC, por ejemplo, tienen un curso dedicado, al menos la de sistemas embebidos, tienen un curso dedicado exclusivamente a sistemas operativos en tiempo real, porque como les digo, las aplicaciones de los sistemas embebidos requieren casi de manera mandatoria tener un RTOS cuando la aplicación así lo necesite. Ok, existen dos algoritmos de calendarización principales que utilizan RTOS. La diferencia entre un sistema operativo de tiempo real y un sistema operativo de propósito general está, una de las diferencias principales es cómo funciona su calendarización. Entonces, todos los algoritmos de calendarización que hemos visto hasta ahora son para sistemas operativos de propósito general. Para sistemas operativos de tiempo real, las cosas cambian. Y vamos a ver dos, nada más. Son los dos principales. Aquí hay una diferencia muy interesante en cómo funcionan los procesos en sistemas operativos de tiempo real y en sistemas operativos de propósito general. Normalmente en los RTOS los procesos son cortitos y se ejecutan en su totalidad. O sea, no son procesos muy largos que requieran apropiación, aunque los algoritmos así lo permitan. Y normalmente los procesos se generan por estímulos externos o por tareas que ya están calendarizadas que se ejecutan de forma periódica. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de los dos calendarizadores con eventos periódicos. Estos son eventos que ocurren cada cierto tiempo. Pensemos, por ejemplo, en monitorear algo, monitorear la temperatura del motor de un avión, por ejemplo. Entonces, este monitoreo tiene que ocurrir de forma periódica, con una frecuencia definida, con un periodo y una frecuencia definida. Ya sea que esa frecuencia sea muy alta, sea muy baja, eso no nos interesa. Lo que es interesante es que el proceso se dispara de forma periódica y de forma predecible. Entonces, podemos ver estos eventos como algo así. Entonces, nuevamente tenemos aquí nuestra línea del tiempo. Estos eventos se van a levantar de forma predecible, así, por ejemplo. Entonces, el evento se dispara una vez y se procesa. El evento se dispara otra vez y se procesa. El evento se dispara otra vez y se procesa. Y así, seguido. Entonces, entre cada disparo del proceso pasó un periodo de tiempo definido. Entonces, aquí hay
una frecuencia definida y hay un periodo T definido también. Em, y ese periodo pues no cambia, o sea, ya esa frecuencia está definida así porque así lo definió la aplicación. Entonces la distancia entre cada uno de los eventos es la misma para todos y es una distancia conocida, es una distancia en tiempo conocida. Nuevamente tiene una frecuencia definida y un periodo definido. Y esto está medido pues, en unidades de tiempo. Y también los sistemas operativos de tiempo real van a responder a estímulos aperiódicos. Y estos son básicamente la forma de calendarización que tenían los procesos de los algoritmos anteriores, en los cuales existía un procesito y ese proceso terminaba su trabajo y ya ese proceso no volvía a aparecer. Entonces, los estímulos son impredecibles, ya que no tienen un patrón. Entonces aparece el proceso y el proceso se calendariza y ya no vuelve a aparecer más. Los ejemplos que vamos a ver van a ser de eventos periódicos, entonces son eventos que se repiten con determinada frecuencia. Aquí vamos a mostrar unas tablitas. Esas tablitas tienen una columna que se llama C. Este C es el tiempo en el procesador y P es el periodo con el cual se ejecutan. Entonces, el primer tipo de algoritmo de calendarización de RTOS que vamos a ver se llama RMS. Em, este algoritmo de lo que se trata es que los eventos que tienen un periodo más frecuente tienen una prioridad más alta. Entonces, si el evento, si el proceso se triggerea de forma muy frecuente, su prioridad va a ser proporcional. Entonces, esto es lo que dice este gráfico. Vean que en este eje de acá tenemos la prioridad, arriba es alto, abajo es bajo, y la frecuencia con la cual puede ocurrir ese periodo. Un periodo que ocurra con una frecuencia bajita va a tener una prioridad más baja. Un periodo que ocurra con una frecuencia más alta va a tener una prioridad más alta. Y ese es el principio a través del cual se calendarizan las cosas acá. Vamos a ver. Veamos este ejemplo de acá. Esta es la tablita que les mencionaba que dice C y dice P. Entonces recordemos, C es el tiempo que tarda ese periodo en el procesador, es lo que en las tablas de los algoritmos anteriores se llamaba burst time, y P es el periodo. O sea, eso es la frecuencia con la cual ocurre. Recordemos que frecuencia es el inverso de periodo y viceversa. Entonces el periodo T es igual a 1 entre la frecuencia. Entonces aquí estamos trabajando con el periodo. Veamos esta tabla de acá. Así es como se ven las calendarizaciones en este tipo de algoritmos. Y vamos por partes. Vamos a ver. Voy a ocultar de momento toda la parte de la calendarización. Voy a dejar simplemente la escala de tiempo abajo y estas flechitas arriba. Ah, y bueno, antes de eso, ocupamos asignarle colores a cada uno de los periodos porque aquí estas flechas vienen dibujadas con colores. Vamos a ver, puedo subrayar, sí. Ok, el proceso 1 es el proceso de color rojo. El proceso 2 es el que es de color azul, es este de acá. Y el proceso 3 es color verde, es este de acá. Es importante los colores para entender lo que significan las flechitas. Entonces, bueno, ahora sí voy a ocultar la parte de la calendarización. Voy a dejar la escala de tiempo. Y vamos primero, lo primero que habría que hacer sería colocar las flechas. Aquí ya están, pero son súper fácil de entender qué es lo que está pasando. Entonces ven que dice que el proceso 1 ocurre con un periodo de 6 instantes de tiempo. Entonces vean que el proceso 1 corresponde a la flecha roja. Estas flechas significan en qué momento es que el proceso vuelve a entrar a la cola de ejecución. Entonces vean que la flecha roja, bueno, todas las flechas entraron en el instante de tiempo cero. Estamos asumiendo que todos los procesos llegan en el instante de tiempo cero. Entonces, bueno, llegó el proceso número 1 con su flechita roja en el instante de tiempo cero. Él va a volver a entrar a la cola de ejecución en el instante de tiempo número 6. Entonces vean que aquí está el 6 y por eso aquí hay una flecha roja.
Después se va a volver a calendarizar en el instante de tiempo 12. Entonces vean que aquí está el instante de tiempo 12 y por eso aquí hay una flecha roja acá. Después sigue el 18, aquí está el 18. Y bueno, finalmente el 24, aquí está el 24. Entonces por eso estas flechas rojas están aquí. Ok, ahora con el proceso número 2, que sería el proceso color azul. Él entra en el instante de tiempo 0 y tiene un periodo de 9. Eso significa que en el instante de tiempo 9 él tiene que volver a aparecer. Entonces vean que aquí está el instante de tiempo 9, por eso hay una flechita roja acá. Después sigue el 18 y bueno, ahí sigue hasta el infinito. Ya no queda más espacio acá en la escala. Y después la flechita verde, esta ocurre cada 18 instantes de tiempo. Entonces hay una flecha aquí en el instante de tiempo 0 y después una en el 18 otra vez. En este caso está coincidiendo que todos los procesos como que vuelven a caer otra vez todos juntos en el instante de tiempo 18. Eso es, para este ejemplo en particular, no necesariamente tiene que haber una coincidencia de todos los procesos otra vez en determinado punto. Podría cada uno calendarizarse como le diera la gana con un periodo cualquiera, solo que esto está hecho así para efectos de orden de la gráfica. Entonces, este algoritmo de RM lo que hace es asignarle prioridad a los procesos de acuerdo con la frecuencia con la que ocurran. Entonces, el proceso 1 es el que ocurre con más frecuencia, porque tiene el periodo más cortito. Entonces, la prioridad de este periodo es alta, es la más alta de todas. Entonces, voy a poner que tenemos prioridad aquí, alta nada más. A esto hay que asignarle hay que darle un valor numérico. Digamos que esta sea la prioridad 0, por decir algo. Este otro de acá va a tener prioridad media y este otro de acá va a tener prioridad baja. Solo tenemos 3 procesos, entonces podemos usar esta nomenclatura. Si tuviéramos más, pues entonces no. Eso significa que a la hora de escoger a quién vamos a mandar a ejecutar, pues tengo que tomar en cuenta la prioridad que viene aquí. Entonces, en el instante de tiempo 0, ¿cuál de todos es el que tiene la mayor prioridad? Bueno, el proceso 1. Recordemos, todos los 3 están disponibles en el instante de tiempo 0. Entonces, todos entran a competir entre ellos. Va a ganar el proceso 1. ¿Y cuánto toma ejecutar el proceso 1? Una unidad de tiempo. Eso significa que aquí el primero en ejecutarse va a ser el proceso número 1 por una unidad de tiempo. Él ya terminó su trabajo. Entonces ahora sigue en la competencia, queda en la cola de ejecución, queda el proceso 2, que es el azul, y el proceso 3, que es el verde. Va a ganar el que tiene la prioridad más alta en ese momento, sería el proceso número 2. Entonces mandamos a ejecutar el proceso número 2. ¿Y por cuánto tiempo se va a ejecutar? Se va a ejecutar por 9 unidades de tiempo. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Ok, ejecuté 1, 2, 3, 4, 5 unidades de tiempo de las 9 que requiere este periodo. El asunto ahora es el siguiente. Vean que en el instante de tiempo 6 entró otra vez el proceso 1. Y entonces volvemos a evaluar. El proceso 1 entró a la cola de ejecución, el proceso 2 todavía no ha terminado su trabajo, entonces ahí está todavía, y el proceso 3 ahí está todavía porque ni siquiera lo hemos empezado. Volvemos a evaluar de los 3, ¿quién tiene más prioridad? El proceso 1 volvió a entrar a la cola, entonces él tiene más prioridad, por lo tanto mandamos a ejecutar el proceso 1 otra vez. Ajá. Después el proceso... mira, me equivoqué. Sí, perdón, me equivoqué aquí. El proceso 2 no eran 9 unidades de tiempo, eran 2 unidades de tiempo nada más. Entonces retrocedamos un toquecito acá.
El proceso 2 se manda a ejecutar y simplemente toma 2 unidades de tiempo. Entonces, sí logramos ejecutar el proceso 2 completamente. Ahora sí llega el proceso 3, que es el color verde, es el único que queda. El proceso verde tiene 6 unidades de tiempo, perdón. Y entonces podemos ejecutar 3 de esas 6. Entonces aquí ejecuté 3 unidades de tiempo. Aquí volvió a entrar el proceso 1, entonces mandamos a ejecutar el proceso 1. El proceso 2 todavía no ha entrado. Entonces a este punto simplemente existe el 1, que ya lo acabamos de terminar de ejecutar, y el proceso 3 es el único que queda. Entonces calendarizamos el proceso número 3. Ejecutamos 3 unidades de tiempo y a él le quedan 3 más porque son 6. Entonces ejecuto 2 más. Voy a poner aquí el valor de cuántas unidades de tiempo es cada cosa. Este es 1, este es 1, este eran 2. Aquí ejecutamos 3 de 6. Aquí mandamos a ejecutar 2 más. Entonces tengo 5 de 6. Y el proceso 3 todavía le queda una unidad de tiempo para poder ejecutarse. Pero resulta que aquí volvió a entrar el proceso azul. Entonces tengo que calendarizar el proceso azul porque tiene más prioridad que el proceso verde. El procesito azul eh, ujú, toma 2 unidades de tiempo. Uy, sorry, me equivoqué de color. Ajá. Toma 2 unidades de tiempo. Ahí lo mando. Ya él terminó su trabajo completamente. Y ahora al proceso verde puedo ejecutar su última unidad de tiempo que le quedaba. Entonces aquí hay 2 unidades de tiempo, las logré ejecutar completamente. Y aquí logré ejecutar la última unidad de tiempo que quedaba por ejecutarse. Aquí vuelve a entrar el proceso rojo porque ya llegó de vuelta, ya se volvió a calendarizar otra vez. Vean que a este punto ya no quedaba nadie por ejecutar. Ya aquí estaba ejecutado, digamos, ningún proceso estaba a medio palo. Aquí mandamos el procesito rojo y vean qué interesante, del instante de tiempo, ¿qué será esto? Vamos a ver, 10, 11, 12, 13. Del instante de tiempo 13 en adelante, ya no tengo nada más a quién ejecutar. Entonces simplemente el procesador se queda esperando a que llegue un nuevo evento. Y a partir del instante de tiempo 18 todo se reinicia. Y bueno, eso es esto que tenemos acá. Vamos a ver. Ujú. Vamos a ver, era el 10, 11, 12, 13. Sí, del instante de tiempo 13 al 18 no hay nada que ejecutar, todos los procesos ya están ejecutados. Entonces aquí simplemente el procesador se queda haciendo nada. Y en el instante de tiempo 18 todo se retoma de nuevo. Y básicamente repetir lo mismo que teníamos aquí atrás a partir de ahora. Y bueno, este es el algoritmo de calendarización que se llama RM. Existe otro algoritmo de calendarización que se llama EDF o Earliest Deadline First. Esto es, aquel que tenga el deadline más cercano va a ser el que tenga más prioridad. Y el deadline va a estar dado por el periodo también. Entonces veamos este ejemplo de acá, simplemente para ver esto de los deadlines. En el instante de tiempo cero todos entraron. ¿Cuál es el que se nos vence más pronto? Eso va a estar dado por, eh, ah, va a estar dado por quién es el que se manda a ejecutar de nuevo. Mm, un toquecito. Ah, ok, bueno, el proceso rojo es aquel que se nos vence más pronto porque se vuelve a calendarizar. Entonces, antes de la próxima calendarización, ya yo debería de haber terminado de ejecutar el proceso rojo. Vean que el proceso verde, el proceso número 3, es el que tiene el deadline más largo. Entonces, ese es el que va a tener menos prioridad. Entonces, en resumen,
va a tener más prioridad aquel que se nos venza más pronto, el que tenga el deadline más cercano. Y el deadline va a estar dado por su frecuencia. Antes de que se ejecute, antes de que él se vuelva a mandar a ejecutar, ya su ejecución anterior tenía que haber terminado, porque si no, pues se van a acumular ahí. Vamos a ver. Entonces, sí, la prioridad va a estar dada por su cercanía a el deadline. Nuevamente, el deadline está dado por cuando se vence el proceso. Aquí, para efectos de simplicidad, solo tenemos dos procesos. Las flechitas funcionan igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio de estos es poner las flechitas. Ignoremos la calendarización de momento. Lo primero que tenemos que hacer es poner las flechitas y pues ponerlas donde van. Entonces, el proceso uno tiene un periodo de 6, el proceso 2 tiene un periodo de 9. Entonces, cada 6 unidades tengo que poner una flechita verde, una flechita roja, perdón, que es la que corresponde a el proceso uno. Nuevamente voy a ponerle colores para... Uy. Mm, ok, este es el proceso uno. Ahí me van a disculpar, las herramientas de dibujo de Zoom son un poco complejas. Ajá, este es el proceso uno y el proceso 2 es verde. Por cierto, antes Zoom era más sencillo de usar la parte de dibujo. Hace poco lo actualizaron, quedó enredado. Entonces, bueno, ponemos las flechitas. En el proceso uno, que es la flechita roja, tengo que poner cada 6 unidades porque tengo un periodo de 6. Entonces pongo en el 0, en el 6, en el 12 y así sucesivamente. El proceso 2 va cada 9 unidades. Entonces vean que hay una flecha verde en el 0, una flecha verde en el 9, después una en el 18 y así sucesivamente. Entonces, bueno, lo primero es poner las flechitas. Y ahora, ¿cuál de los dos es el que va a tener prioridad? Aquel que tenga los deadlines más cortos. Vean que los deadlines van a estar dados por las flechas nada más, por el periodo. Entonces, de lo que se trata es que antes de volver a calendarizar el proceso, ya el procesamiento anterior tuvo que haberse ejecutado, porque si no se acumularían en la cola el mismo proceso y ahí pues, se hace una bola de nieve. Entonces simplemente tengo que buscar aquel que se venza más pronto. El que se vence más pronto es el rojo. Parado en el instante de tiempo cero, ¿cuál es el que se vence más pronto? Es el rojo, porque en el instante de tiempo 6 se vuelve a mandar a calendarizar y tiene que estar ya terminada su ejecución para ese momento. Entonces el proceso rojo es el que tiene mayor prioridad. Por lo tanto, mandamos a ejecutar el proceso rojo de primero. El proceso rojo toma 3 unidades de tiempo y está. Bueno, ya perdí la escala abajo, pero sería como aquí. Ajá, y después, ¿cuál sigue? Pues el otro que hay. Solo tengo dos, entonces es sencillo. Entonces mando a ejecutar el proceso número 2 y este toma 4 unidades de tiempo. Entonces aquí hay una, dos, tres, cuatro, como aquí sería. Bueno, sí, voy a reiniciar un toquecito aquí porque perdí la escala. Ajá. Ok, ahora sí. Bueno, volvemos con la calendarización. Entonces, el proceso rojo toma 3 unidades. Aquí está el 3. A 0, 1, 2, 3. Ajá, muy bien. Toma 3 unidades de tiempo de ejecutarse. Y después sigue el siguiente proceso, el proceso 2, que toma 4. Entonces, este procesito es verde. Vamos del instante, aquí hay una unidad de tiempo, 2,
3 unidades de tiempo voy a mandar a ejecutar de momento. Entonces aquí ejecuté 3 de 4 unidades de tiempo. Y vean que en este punto, en el instante de tiempo 6, es momento de detenerse un momento y reevaluar las prioridades. Entonces, estamos en el instante de tiempo 6. El proceso P1 llegó a la cola de ejecución de nuevo, pero parado en este punto acá, o sea, si yo me paro aquí, ¿cuál de los dos es el que tiene el deadline más cercano? Vean que es el verde, no es el rojo como era antes. Por lo tanto, el proceso verde sigue tiene más prioridad en este momento que el proceso 1, porque tiene el deadline más cercano. Por lo tanto, tengo que continuar ejecutando el proceso número 2. Al hacer esto, bueno, aquí ejecuté la parte 4 de 4. Realmente aquí no hubo cambio de contexto, o sea, simplemente dibujé dos cuadritos de forma separada para ejemplificar la comparación. Más aquí no hubo cambio de contexto y el proceso 2 nunca dejó de ejecutarse, porque la comparación se hizo aparte, digamos, nunca le quitamos el CPU al proceso número 2 para hacer la validación, nada más continuamos ejecutándolo. Para efectos del ejemplo, sí dibujamos dos cuadritos aparte. Y pues bueno, entonces ya terminé de ejecutar las 4 unidades de tiempo del proceso 2. El proceso 1 ya volvió a llegar. Entonces, pues lo mando a ejecutar porque es el único que hay. Entonces ya no hay mucho que preguntar acá. Aquí hay una unidad de tiempo, 2 unidades de tiempo. Aquí nuevamente me detengo a preguntar si debo hacer cambio de contexto o no. Aquí ejecuté 2 de 3. Ajá. Entonces, pregunto aquí. ¿Es necesario hacer cambio de contexto o continúe ejecutando el proceso que sigue? Entonces, bueno, nos paramos aquí por donde vamos y pregunto, ¿cuál tiene el deadline más cercano? ¿El proceso rojo o el proceso verde? Vean que es el proceso rojo porque el deadline está aquí y el otro deadline está hasta acá. Entonces, sigo ejecutando el proceso rojo, o sea, el proceso 1. Por lo tanto, mando a ejecutar la última unidad de tiempo de este proceso. Entonces, aquí lo ejecuté todo. Aquí ejecuté las 3 unidades de tiempo de este proceso. Y el proceso verde ya llegó de nuevo, entonces lo mando a ejecutar de nuevo porque es el único que existe. Este tiene un periodo de 4, entonces mando a ejecutar aquí una unidad de tiempo, 2 unidades de tiempo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién tiene prioridad en este momento? ¿Quién tiene el deadline más cercano? La respuesta es que los dos tienen el deadline eh, igual en este punto. Ujú. Entonces me paro aquí y pregunto quién tiene el deadline más cercano, si el proceso que estoy ejecutando o el nuevo que llegó tienen el mismo deadline. Entonces, bueno, aquí hay que decidir, ¿hago cambio de contexto o sigo ejecutando el que ya venía? Lo que tiene más sentido de hacer es ejecutar el que ya venía. Y bueno, así sucesivamente. Vean que por eso, eh, devolvámonos aquí. Ajá. Vean que aquí hice la pregunta. Los dos tienen el mismo deadline. Lo que tiene más sentido es no hacer el cambio de contexto porque eso es un proceso pues, relativamente caro en términos de uso de memoria y uso de recursos en general. Entonces sigo ejecutando el que ya tenía, ejecuto las 4 unidades de tiempo que tenía y después mando a ejecutar el que sigue. Aquí hay un instante de tiempo en el cual el procesador no está haciendo nada y después a partir del 18, del instante de tiempo 18, todo continúa, se repite como empezó aquí en el instante de tiempo cero. Y bueno, este es el algoritmo EDF. Vean que es muy interesante. El que tiene el deadline más cercano es el que tiene más prioridad. Entonces, eh, cuando hay un proceso que ya se va a vencer, se le da la prioridad más alta de todas. Es por eso que los sistemas operativos de tiempo real se garantiza con una probabilidad muy alta de que los procesos no se vencen o no se quedan pegados ahí en el infinito, no caen en lo que se llama starvation. Entonces ellos se ejecutan
y nunca, nunca se quedan pegados. Al menos, bueno, es difícil decir nunca, pero al menos la probabilidad de que ocurra, de que se queden pegados, es sumamente baja. Y bueno, estos son los dos algoritmos de calendarización que tenemos. Pues bueno, son bastante interesantes, sus aplicaciones son muy interesantes. Y con esto llegaríamos al final del tema de calendarización. Ahí les recuerdo, hay una práctica de este tema. Les recuerdo también investigar un poquito, principalmente las aplicaciones para que entiendan, o sea, dónde calza esto en la vida real. Las aplicaciones de los RTOS, para que vean qué interesante y cómo funcionan. Pero en términos generales son un sistema operativo que pues abstrae los recursos, abstrae los recursos de la computadora, los dispositivos, las entradas y salidas. Eso y lo tiene, lo comparte, las funciones las comparte con los sistemas operativos de propósito general, más se utilizan para sistemas de misión crítica por cómo funcionan sus calendarizadores. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.